Vamos a los saludos. Ahora sí, Pablo Carrasco, a quien recién escuchaban. Pablo, buen día. Buen día, ¿cómo están? Eduardo de León, ¿qué tal? Buen día, Eduardo. Buenos días a todos. Tenerte de vuelta por acá. Muchas gracias. Fernando Escriña. ¿Cómo anda, Buen día. Fernando? Muy bien, ¿cómo está la audiencia? ¿Ustedes? ¿Todo bien? Bueno, y dejo saludada a Adriana Marrero, que ya debe estar por ingresar. Vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. La oposición bloqueó el martes pasado en el Parlamento la designación del Consejo de Comunicación Audiovisual previsto en la llamada Ley de Medios, que rige desde hace 4 años. Blancos, colorados e independientes se retiraron de sala, dejando a la Asamblea General sin quórum. Procedieron así porque aspiraban a proponer a que en el Consejo de Comunicación Audiovisual hubiera, además del presidente, nombrado por el Poder Ejecutivo, 2 representantes del oficialismo y 2 de la oposición. En cambio, el Frente Amplio se mantuvo en la postura de 3 y 1. El senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado explicó así el episodio. Fuerte el control que este Consejo de Comunicación va a tener sobre los medios de comunicación en el Uruguay. Muy fuerte. Es decir, lo va a fiscalizar, lo va a multar, lo va a sancionar, le va a revisar la contabilidad y encima, cuando un partido político quiera comprarle a un medio de comunicación unos segundos en radio o en televisión, va a tener que venir a este Consejo Consultivo. Yo diría que si se le va a dar todas esas facultades, lo de mínimo es que nos tiene que dar garantía a todos los partidos. Porque esta es una cosa esencial de cualquier sistema democrático. Los nombres aceptados por el Frente Amplio son Gabriel Kaplum, que es docente universitario, Virginia Martínez, exdirectora de Televisión Nacional, Daniel Lema, director de CAINFO, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, todos ellos sugeridos del oficialismo. Y uno sugerido por la oposición, Javier Bonilla Saus, expresidente de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, y docente de la Universidad Hortos. Bueno, ¿cómo vieron este tema? ¿Les preocupa? ¿Estuvieron atentos a la discusión? ¿Pablo? Sí, yo en particular fue el primero que propuse, porque esta ley de medios que si me dejan hacer un breve... Tiene muchos capítulos, no muy desparramados en el tiempo. Sí, es muy amplia, es muy amplia, está bueno juntarlos un poquito y presentarlos. Pero digamos, yo no puedo evitar darle su partida de nacimiento en el kirchnerismo, ¿no? Es decir, para el gobierno de los Kirchner, la lucha contra los medios fue prácticamente el centro de las cosas. Hasta Tinelli, recuerdo, bromeaba sobre Clarín y Néstor Kirchner. Y bueno, y esta empresa que para mí fue durante todo ese periodo bastante valiente, que acá tuviéramos esta empresa que resistieran eso. Bueno, fue una batalla muy larga que para muchos del Frente Amplio aquí pasó a ser algo interesante de avanzar. Tuvimos al principio, como en tantas cosas del Frente Amplio, las declaraciones de Astori, que dijo que la mejor ley de medios es la que no existe, y la de Mujica, que dijo que él, si se la daban, la tiraba a la basura en ese momento. Como siempre también, terminan confirmándose que esos factores más radicales del frente se impusieron, y esta ley sale a los golpes, se suspende, vuelve a traerse al tapete, las elecciones pasadas al medio, ¿no? Y todos los costos políticos que no se querían pagar, termina saliendo en diciembre del 2014. Entonces, en esta instancia, que primero, una ley para discutir peligrosa porque es delicadísima, porque está tratando de la libertad de prensa realmente, y por lo tanto una ley para discutir lejos de las elecciones, ¿no? Y no en este momento, sobre todo con una cantidad de cosas sobre propaganda electoral que también no es lo de que estamos hablando hoy, pero está dentro de este lío y dentro de esta ley que tiene más de 200 artículos, ¿no? Una cosa muy española, ¿no? Los uruguayos de ponerle 2000 artículos a la vida. Ese sería, digamos, el previo. El asunto que nos convoca es que dentro de todas las cosas previstas teníamos un Consejo de Comunicación Audiovisual que proveerle a la gente. Ese consejo, como tú lo dijiste, es un miembro, lo nombra directamente el presidente y dura lo que el presidente. Y los otros 4 miembros los nombra la Asamblea General, 2/3 en primera instancia, después de 60 días, mayoría simple.
Otra de las cosas que es inentendible que eso nos lleve venga del Senado, y por lo tanto las mismas garantías que se tienen para otras integraciones delicadas. Pero bueno, pero así se hizo, y entonces, desde que salió, varios artículos se han declarado inconstitucionales. No es fácil porque para que te lo acepten vos tenés que ser parte perjudicada para que vos puedas presentarte. Por lo tanto, hay cantidad de otros artículos que se saben inconstitucionales, pero no tienen todavía el perjudicado para que se presente. Esa más o menos es lo que yo quería hacer como introducción para que estemos en tema. Eduardo. Sí, yo reconozco que no soy especialista en ninguno de los dos temas que están hoy sobre la mesa. Me gusta aprender en los dos y por lo tanto no tengo a priori problemas en reconocer posibles errores, por ejemplo, en la gestión parlamentaria de esta ley. Lo que yo quisiera destacar en grueso, porque sí me aproximo a estos temas como ciudadano, es primero que la cuna de esta ley es Occidente. Son todas las sociedades occidentales que tienen leyes, como las que tiene Uruguay, leyes de medios y consejos de comunicación audiovisual que regulan en algún margen, que para mí siempre es un problema delicado, es un problema de límites. ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Es un problema de límites. Regulan ciertos contenidos, en el caso de la niñez y algún otro delicado. Aún así, eso admito que es un tema delicado. Y la inspiración de la ley uruguaya y de los técnicos que han trabajado en esa ley ha sido Canadá. La verdad, yo conozco algo a los técnicos que han trabajado en este proyecto de ley y comprendo cierta necesidad reduccionista de los problemas políticos del Uruguay. Hay un cierto argentinocentrismo que nos lleva a reducir lo que pasa en Uruguay a la Argentina. Parece que somos un espejo de la Argentina, no lo somos. Esta es una ley moderna, canadiense, de origen canadiense, y que ordena una inmensa cantidad de normas que estaban dispersas. En ese sentido me parece un avance notable. Segundo punto, voy rápido. El presidente Vázquez, apenas asumió la presidencia, simplemente se remitió a lo que la Suprema Corte de Justicia determinara como inconstitucional dentro de la ley y constitucional dentro de la ley. Retiró los artículos inconstitucionales de la ley. Sí, esperó para su reglamentación, ¿no?, que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara y ya se han determinado algunos artículos inconstitucionales y por eso se retiró. Exactamente. El tercer elemento que me parece muy valioso, y además, si el Frente Amplio hubiera tenido, yo no digo una intención kirchnerista, una intención de implantar una dictadura en el Uruguay a través de los medios, que parece ser la insinuación, en realidad hubiera aplicado las reglas capitalistas de libre competencia a rajatabla, que dice, llamemos a licitación a la propiedad de un bien público, ¿verdad? Y que compitan y que gane el mejor, porque esa es la ley del mercado. No es que yo, digamos, la crítica clásica de Max Weber al patrimonialismo, la mezcla del interés público con el interés privado, que es la historia de las concesiones de medios en Uruguay. El Frente Amplio no hizo eso, no llamó a licitación, y por el contrario, en 2013 hubo una licitación de TV digital a la que se presentaron los medios tradicionales de TV abierta. Entonces, me parece que ese es el marco real. Y termino, última frase. Esta ley representa un avance muy importante, aunque no sideral, por muchas razones que ya veremos después, en crear las bases de una industria cultural en Uruguay. Crear las bases. No avanza del todo porque no se mete como se metió la Unión Europea ahora, por ejemplo, en Internet, ¿sí? Pero avanza en esa dirección y me parece en ese sentido positiva. Pablo y Eduardo fueron por el lado de la ley. Volvamos también a el aspecto de la semana pasada, ¿no?, que estaba planteado respecto al Consejo Consultivo y su conformación, que fue lo último que se discutió, porque la ley también venimos discutiéndola desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sobre la ley ya hemos opinado incluso en algún otro debate, y está bien centrarnos en este aspecto de esta designación de este Consejo, que es una autoridad que indudablemente va a manejar poder. Y si bien, digamos, la ley contiene algunos aspectos positivos que yo reconozco y da más transparencia a todo el aspecto comercial o negocial sobre la gestión o la concesión de estos medios, que también acompañaron un desarrollo del país. A medida que se iban desarrollando estos medios, se iban
adjudicando, digamos, muchas veces de manera polémica, pero se iban adjudicando dentro de la realidad, es una realidad indiscutida. Esto viene a ordenar ese aspecto. Pero creo que el Frente Amplio se equivoca en este aspecto de las designaciones. ¿Por qué digo esto? Porque, corríjanme si no es así, pero yo recuerdo que el primer consejo, el proyectado originalmente en aquella ley que Mujica iba a tirar a la papelera y finalmente terminó en el Parlamento, preveía también 5 miembros, 3 de ellos nombrados por la Presidencia de la República, 1 por el Ministerio de Industria, creo, y 1 por el Ministerio de Cultura. Cuando se debate este tema, se logra un avance en el sentido de quitarle esa suerte de presencia muy fuerte del Poder Ejecutivo, que es inconveniente en esta materia, sin duda. Y el argumento fue, no, pero esto va a ser un miembro entonces designado por la Presidencia de la República, que incluso actuando en Consejo de Ministros se fue agregando, y 4 designados por la Asamblea General con una mayoría especial. Bueno, eso en algún sentido fue un reconocimiento, pero ocurre que le dieron una mayoría especial, pero que de no lograrse se resuelve por mayoría simple, aspecto que ya tiene presente en la Constitución, pero que más allá de la fría letra de la ley, en este tema yo creo que el Frente Amplio pierde la oportunidad de buscar consensos allí donde es posible lograr, porque no pretende sin duda la oposición tener mayoría, ni ser la que controle los medios, etcétera. Sí lo que pretende, y no cuestiona a las personas, que eso también es importante, porque hay personalidades... los nombres que yo leí recién no fueron cuestionados, ¿no? No fueron cuestionados. Era cómo se los designaron y esa decisión que se tomó. Lo que se cuestiona es esta suerte de victoria pírrica que le encanta al Frente Amplio, cuando decir, bueno, le metemos los votos para adelante y se terminó el partido. Cosa que no es ajena a cualquier partido que esté en el poder, ni lo fue en el pasado en los casos que se contaban con los votos. Ocurre que ya van 3 periodos de gobierno donde el Frente Amplio tiene una mayoría y vienen las elecciones, y estos temas, como bien se decía, como bien lo reconoció Tabaré Vázquez, que prefirió postergar la aprobación de esta ley más allá de pasada la elección del 2014, conviene tratarla al inicio de los periodos de gobierno, porque generan estas rencillas. Creo que es un error. Concluyo en decir que este Consejo tiene muchas más facultades la que la propia ley establece, porque si bien no es una ley garantista de la libertad de expresión, yo no tengo por qué no reconocerlo, hay vaguedades en su texto que fueron señaladas en su momento que pueden llevar a que este Consejo cometa abusos, y es allí donde creo que debe estar también todo el espectro representado que nos da garantías a todos. El Consejo deberá monitorear la gestión de los medios del sistema público de radio y televisión, desarrollar un observatorio audiovisual y analizar incompatibilidades y limitaciones para la titularidad como permisarios de los canales de televisión, entre otras de las varias tareas, ¿no? Pero lo traigo porque no habíamos mencionado cuál era un poco el rol. Se aplica multas, controla balances, en fin. Tiene unas competencias que son muy delicadas, porque todos sabemos que esto también, cuando se vencen los permisos y haya que renovarlo, va a haber que ir a golpear la puerta y... son otros López ahí, ¿no? Adriana. Primero que nada pido disculpas por la tardanza. Yo al final me convencí de aquello que decía Giddens, ¿te acordás, Eduardo? Del desanclaje tiempo-espacio. No, resulta que el tiempo y espacio están conectados y que para venir a Plaza Independencia necesito más tiempo de lo que yo pensaba. No, al final. Entonces, el caso es que, en relación con este tema, me parece que, sin perjuicio de lo que decía Eduardo y de los loables, de las loables intenciones de esta ley, yo creo que el Frente Amplio haría muy bien, yo como Frente Amplista creo, siempre lo sostuve, que haría muy bien en tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con la prensa. La prensa es... la libertad de prensa y la prensa misma como cuarto poder es un baluarte indispensable de la democracia. No existe democracia plena sin
libertad plena de prensa. Entonces, este episodio, que en otras circunstancias podría haber sido un episodio más o menos anecdótico, en un momento en el que la gente ya ha visto muchas veces cómo autoridades de gobierno se han quejado por enfoques de prensa que no le favorecían, creo que es una mala señal, justamente porque si el Frente Amplio hubiera sido desde el principio, simplemente republicano, es decir, y bueno, aceptar que cuando uno gobierna, o aunque uno no gobierne, va a recibir voces a favor y en contra. Y la prensa tiene que hacer lo que la prensa tiene que hacer. Es decir, que es informar y opinar, guste o no guste. Entonces, yo creo que han sido esas quejas reiteradas de parte de autoridades, muchas veces de legisladores, bueno, también desde los mismos sindicatos, que ha llevado a que, bueno, todo ese tema se ha visto con suspicacia, de un modo, luego, claro, también se mezcla con las opiniones que han recibido en las redes algunas de las piezas publicitarias, ¿no? ¿Qué voy a decir? Piezas publicitarias que se han estado emitiendo en estos últimos tiempos, que bueno, dejan bastante que desear en lo que tiene que ver con las necesidades de comunicación del gobierno. Sí, ¿no? Adriana está haciendo referencia a la que tiene que ver con el sistema de cuidados, el ahora OCE, cuidado sobre todo agua. La de OCE, porque Uruguay siempre tuvo buena agua potable, ¿verdad? Una política nacional. ¿Verdad? Siempre, desde siempre. Es decir, la aparición de este gobierno no supuso en eso nada disruptivo, rupturista, ¿no? Sí, con el sistema de cuidados. Y yo preferiría que esos espacios que son muy importantes para el Estado fueran aprovechados para una educación no, digamos, lejos de la publicidad, del tipo pedir apoyo a la gente para combatir el delito, pedir apoyo a la gente para colaborar con la basura, digamos, hay muchas cosas en las cuales nosotros podríamos estar utilizando esos medios para el bien de todos. Breve segunda intervención de cada uno. Sí, no, yo lo que quiero hacer notar es que esta ley recién está arrancando, es decir, el constituir este consejo es el que va a hacer que por primera vez empiece a funcionar los controles, el monitoreo. Este consejo puede poner multas, puede sancionar, así que, digamos, estamos en el comienzo y todo lo que hasta ahora eran temores. Los temores se están confirmando uno por uno. El temor a que fuera utilizado de la peor manera. Y tener un partido único en un lugar que prácticamente es de control, que es base de democracia, como es ya esta ley va a ser de la autocensura un hecho. Conociendo yo a los empresarios, quien puede multarte tiene sobre ti, ejerce sobre ti un poder, que en el caso de los uruguayos, yo no soy de los que elogia demasiado a los empresarios uruguayos, estoy seguro va a funcionar muy bien. El autocontrol es el mismo que me va a poner la multa, yo más vale que me hablo bien, ¿viste? Así que las cosas empiezan a funcionar a medida que se va proveyendo esta ley de sus cargos y confirmando lo peor. Lo que decía Fernando, esas cosas dudosas, todas se están conformando de la peor manera. Esto del bien, lo que decía Adriana, el bien público, ¿no? Que tenía que evaluarse para hacer la propaganda gratuita esta. OCE es un tema de buen público, una empresa impresentable, gestionada de la peor manera, y es una propaganda lisa y llana del gobierno, no hay que decir, eso es propaganda estatal, y bueno, y eso yo lo quiero poner en un paquete de cosas que me preocupan, porque todo está a la vez. Tenemos esa campaña 1000, tenemos el voto en el exterior, tenemos una cantidad de medidas que se están expulsado el funcionario de la Cancillería porque le pidieron una opinión, la propaganda de OCE, la propaganda gratuita que se sugiere que sea 40% para el Frente Amplio y 20% para el Partido Nacional. Entonces todo ese paquete a mí me está haciendo ver un Estado aterrorizado con verdad. Eduardo. Sí, realmente no comparto para nada esta perspectiva de Pablo. Lo primero es que esta ley, como en el resto del planeta de Occidente, porque es una ley garantista, asegura, con porcentajes determinados, la construcción
de ciertos pisos de industria cultural nacional. Incluso una participación de las televisiones y de los medios locales, porque establece un porcentaje de 20% para el interior. Y hay ciudades y mundos en el interior del Uruguay de una extraordinaria riqueza que no se expresan en los medios. Punto 1. Es una base para el desarrollo de la economía creativa y de empresarios genuinos que estén dispuestos a arriesgar en un marco de una economía con garantías claras. Lo segundo es que, Andebu, la campaña de Andebu, que obviamente forma parte de la prédica contra el costo del Estado, no impidió que retransmita el fútbol. Y eso es imposible sin Antel y sin el Banco de Seguros del Estado. Yo no veo ahí a Andebu preocupada por el costo del Estado como la veo preocupada por las amenazas a la libertad empresarial en este caso. Veo una enorme asimetría. El costo del Estado lo veo en unos casos, no lo veo en otros. Coincido con Fernando y con Adriana en que ojalá en todos los partidos exista una voluntad de avanzar hacia una fórmula de equilibrio que sea satisfactoria en términos de garantías para todos. Pero quiero subrayar, y coincido plenamente en esto es un tema de fórmula, yo no estoy en el Parlamento. Esto es muy importante porque esta ley tiene que ser una ley que trasciende, que dé garantías a todos, y los que hoy están en el gobierno mañana pueden estar en la oposición y viceversa. Pero más allá de eso, sobre todo es garantías a la gente, a la ciudadanía, y garantías a la libertad. Esta ley pide unas capacidades profesionales a los integrantes del Consejo y unos niveles de idoneidad que no pide el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que no pide la Corte Electoral, que no pide ningún ente autónomo en este país. Entonces, hay un elemento técnico profesional muy poderoso en esta ley, que a mí me parece uno de los elementos más rescatables, independientemente de quiénes sean las personas. Porque, como lo estamos viendo aquí mismo, personas de diferentes partidos, cuando tienen que actuar con mesura, con equilibrio, con ponderación a partir de convicciones personales basadas en la evidencia y en su conocimiento, lo hacen. Entonces, sin perjuicio, repito, es bueno buscar los mejores arreglos para garantizar el pluralismo. Fernando. Sí, yo concluyo. Creo que sería muy bueno que en estos 60 días que median entre el fracaso de un acuerdo político, que fue lo que sucedió los otros días y que derivó en la ausencia de quórum de parte de la oposición, que en estos 60 días creo que la clase política, el sistema político, y digo clase política no en el sentido de privilegio, sino de responsabilidad, ¿no? Como aquella reflexión que hacía Ortega hacer respecto de la nobleza, ¿no? El snob es sin nobleza. Bueno, con esa responsabilidad, no con los privilegios, busque una fórmula que lleve a un acuerdo razonable donde todos nos sintamos que este tipo de leyes, que son muy delicadas, como bien se expresaba aquí, sí, están con la pluralidad necesaria, porque a veces tengo la impresión que el Frente Amplio pierde el sentido de la oportunidad, y este no era el momento de plantear esto, y también pierde el sentido de hacer las leyes pensando que va a estar en el oficialismo siempre, y ese es otro error. Adriana. Sí, yo creo, siguiendo también el razonamiento de Fernando, que sí, que hace falta un poco de generosidad, sobre todo en un momento en que, aún con generosidad, el Frente Amplio se reserva la mayoría. Sí, sí. O sea, aún con generosidad, aún otorgando un cargo más. 6 años en los cargos. Exacto, se monta en el próximo periodo. Aún con generosidad, el Frente Amplio queda con la mayoría, y bueno, creo que sería una buena señal. Por otro lado, también precavernos de estas ideas de que como las personas tienen capacidad técnica, van a ser capaces de sobreponerse a lo político, ¿no? Es decir, no, exacto, ¿no? Es decir, bueno, van a ser personas, creo también las propuestas por la oposición, personas con capacidad técnica aprobada, y bueno, lo importante es que también existe
está de parte de la oposición la oportunidad de contribuir positivamente, propositivamente a mejorar la instrumentación de la ley, ¿no? Es decir, yo creo que es también esto, ¿no? Un ejercicio de decir, bueno, más personas con distintas ideas, con distintas cabezas, pueden generar una mejoría sustantiva de la gestión, y esas son cosas que nosotros a veces estamos perdiendo de vista. Sigue gris aquí la mañana en Montevideo, pero no llueve. Sí está vigente la advertencia naranja para el norte del país y amarilla para el centro y este del país. Acá, mientras en la pausa, los contertulios preguntan si hay algún partido de Uruguay que caiga un lunes. Están preocupados por eso. No, yo ya, Pablo, te garantizo que cae un lunes uno, pero creo que es más tarde. Después lo chequeamos bien, pero... Solo que discutamos el partido. Claro, y va a ser si la el previa tema es del el partido, puede ser.